¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están cansados? ¿Con sueño? Ok. Vamos a, vamos a pedir al Señor que sea Él el que nos siga hablando, el que nos siga formando y nos siga hablando a través de su palabra. Amado Dios, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por darnos, Señor, de tu palabra, y rogamos, Señor, que seas tú instruyendo a tu iglesia, a tus ovejas, a tus santos, Señor, que los sigas perfeccionando, santificando, Señor, y que tú nos has estado llevando, Señor, a un caminar más todavía, que demos una milla de más, Señor, porque sabemos que el servidor, el siervo tuyo, Señor, tú nos demandas honestidad, Señor, y sabemos que esto jamás lo podemos lograr bajo nuestras propias fuerzas. Por eso pedimos tu ayuda, tu misericordia y tu gracia para andar dignamente todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que comprendamos plenamente tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Y bien, hermanos, vamos a dar nuestra clase número 7 de la materia de el servicio al cuerpo de Cristo. El servicio al cuerpo de Cristo, clase número 7. Y de acuerdo a lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13, 1 Timoteo 3, 8 al 13, recordemos que nos describe el siguiente perfil de los requisitos para las personas que deben formar parte en el cuerpo diaconal. Y la palabra honestidad, hermanos, no la debemos tener en mente como un concepto del mundo, ya que este concepto de honestidad, hermanos, solo se basa en una pequeñísima parte de lo que es el verdadero significado de esta palabra. Por ejemplo, el mundo que dice o que toma por honesto, si regresaste el cambio, por ejemplo, alguien le han dado billete de uno de 500 cuando pagó de uno de 200. A mí sí me ha pasado. Y si lo regresas, ya pues, eres honesto, ¿no? El mundo también lo hace. Me ha tocado personas honestas. Y por ejemplo, decir la verdad también el mundo la puede hacer. Inclusive hasta los spots publicitarios. ¿Tienes el valor o te vale, verdad? Así, haciendo énfasis al mundo. Pero el mundo solamente abarca una pequeñísima parte en relación a lo que significa honestidad. Vayamos a la escritura, hermanos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13, hermanos. Vamos a leer hasta ahí. 1 Timoteo 3, 8 al 13. Dice lo siguiente, hermanos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. El versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Les voy a leer, hermanos, 1 Timoteo 3:8, pero en la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente, hermanos. Los diáconos deben ser gente respetable. Aquí es de acuerdo a la palabra honestos. Los diáconos deben ser gente respetable, no deben mentir, ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Vamos a ver la palabra honesto de acuerdo a la palabra en el original. Es la palabra en el griego sepnos. Sepnos.
y que tiene que ver con alguien venerable, honorable, serio, respetable, buena conducta. Y de acuerdo a los sinónimos de la Real Academia Española, la palabra honesto tiene los siguientes significados, o sinónimos más bien: honrado, íntegro, justo, irreprochable, cabal, probo, así como se escucha, probo, leal, cumplidor, desprendido, desinteresado, decente, puro, comedido, decoroso, modesto, pulcro, fiel, responsable, serio, veraz, sincero. Son una larga lista, ¿verdad, hermanos? ¿Quieren que la repita? No. Bueno, sigamos adelante. Entonces, en pocas palabras, hermanos, este término honesto encierra todo un estilo de vida y se refiere a personas creyentes llamadas por Dios y nombradas por la iglesia para servir en el diaconado. Y se resume prácticamente cuando el apóstol Pablo dice lo siguiente: que aquellos que reflejan su conducta como personas, cuando dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, hermanos, si aquí puede venir una persona que ya es creyente, puede presentar sus credenciales como diciendo, pues yo ya llevo un largo tiempo como servidor, y conozco el servicio, conozco la Biblia. Sin embargo, hermanos, no por el hecho de que presente sus credenciales se le debe de poner de inmediato a servir. Primero que se le tiene que ver su testimonio, si es un hombre fiel, si es un hombre íntegro, si en realidad dice ser lo que es con su testimonio. ¿Y eso cómo lo podemos observar? Pues a lo largo del tiempo, ¿verdad? A lo largo de cuando él viene, se congrega, su sometimiento a la palabra y a las autoridades que Dios ha establecido. Entonces, antes de servir, dice que deben reflejar su honestidad en toda su manera de vivir. Decían las personas de antes, la educación y el dinero no se pueden ocultar, hermanos. Así decía en una frase coloquial, y es muy cierto. Tarde que temprano puede ser una persona que tenga muchos estudios, pero sea la más grosera del mundo. La educación secular no te garantiza que seas correcto, ni honesto, ni sincero. Entonces, vemos que la honestidad está centrada principalmente en la ética de la integridad de la conducta del líder. Y honestidad lo podemos traducir como honradez, hermanos. Por ejemplo, si alguien le confía a usted una cantidad de dinero
y dice, oye, me lo puedes guardar por 2 días porque no voy a estar en mi casa. Y pues al ver tanto dinero dices, bueno, le voy a pellizcar un tantito, creo que no se va a dar cuenta. Pero, y te lo pide a los 2 días y ya ve que le faltan 5, ¿no? Dicen, ¿qué pasó aquí? También, honestidad también es honradez. Y también vemos que la honestidad es en cierta manera una manifestación de amor. También honestidad es pureza, hermanos. Honestidad es honorabilidad. También es esmero, es transparencia. Muchas veces confunden honestidad con ser muy, no ser prudentes. Muchas veces es que yo digo lo que veo y lo que soy. O sea, como diciendo, yo no tengo pelos en la boca, pero eso se le llama imprudencia. Hay cosas que se deben de callar y tratan de cubrir su pecado, su desfachatez, diciendo que es honesto, cuando en realidad hay falta de sabiduría y prudencia en aquellas personas. Entonces también podemos ver que la honestidad también es transparencia. La honestidad también es fidelidad. La honestidad también es integridad. Entonces, hermanos, todas estas cualidades juntas, plegadas al carácter y a la personalidad del líder que Dios llama para servirle y que es electo por la congregación para ejercer una labor sagrada en el ministerio. Y vemos que todo eso se convierte en algo, en una verdadera bendición de Dios para la iglesia y para la comunidad. En verdad, hermanos, ¿quién de aquí, por ejemplo, a lo mejor tiene un negocio, ¿no? y tenga trabajadores a su cargo? ¿Ustedes no valorarían una persona honesta? Claro que sí, porque tú le puedes confiar tus bienes, le puedes confiar tu negocio sabiendo que no te va a fraudear. Entonces es algo muy valioso, hermanos, la honestidad. Y esto perdón, esto también pues es en la iglesia lo mismo, hermanos. Alguien que sea honesto es muy valioso. Dios lo valora mucho. La pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es ¿cómo llegamos a la honestidad? Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo le está escribiendo al joven Timoteo, el cual dice que tenía la obligación de establecer servidores en la congregación. Es algo que ya el apóstol le dio la orden al joven Timoteo de establecer servidores, pero que previamente Timoteo ya había estado en un proceso de aprendizaje con Pablo. Y pues qué mejor ejemplo, ¿verdad?, de honestidad y de servidor de Dios de esta persona que estaba formando. O sea, él tenía un buen ejemplo con Pablo, ya que había alcanzado un grado honroso delante del Señor y que el mismo Timoteo. Entonces, hermano, tanto los pastores como los diáconos y diaconisas que juntos conforman el cuerpo diaconal de la iglesia, en la dirección y en la administración de los asuntos de la iglesia, tienen que manejar asuntos muy serios y delicados, en los que el comportamiento de cada uno de ellos como líderes va a determinar el éxito o el fracaso de sus respectivas funciones. Imagínense, hermanos, que ustedes le confíen a los pastores, a algún líder, algo que ustedes están viviendo, porque se pueden acercar a un líder a los pastores pidiéndole consejo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Estoy viviendo esto, pastor o hermano, estoy viviendo esto, y de acuerdo a la palabra te puede dar un consejo. Pero ¿qué pasa si usted con el tiempo se da cuenta que su honestidad no es de todo íntegra, ¿verdad? No es íntegro. Pues usted se va a sentir mal, como diciendo, pues ¿a quién le estoy confiando pues, mi vida personal? Bueno, lo que yo estoy viviendo como persona. Por eso es que puede determinar el éxito o el fracaso en una función ministerial. Vayamos a 1 Timoteo 4:12.
1 Timoteo 4:12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí vamos a ver algo importante de Timoteo. Dentro de las dificultades que iba a enfrentar Timoteo era que fuera aceptado por su edad. Se dice que tenía alrededor de casi 40 años. Y en esa edad de 40 años dice que en el pueblo judío se le consideraba como una persona joven para tomar un liderazgo, un puesto ministerial. Entonces dice que las personas que ocupaban un lugar de liderazgo o en el ministerio, dice que deben ser personas pues arriba de los 50 años. ¿Por qué? Según ellos decían que a esa edad ya había pasado la edad de la rebeldía, de la juventud. Entonces eso era como que algo que les afectaba, el hecho de ver a alguien más joven, ¿no? Y a la fecha puede ser una persona que es muy joven y que esté, por ejemplo, jóvenes que son jóvenes que estén ministrando, o un pastor muy joven, pues es pues que muchos dicen, ay, pues yo ya tengo 30 años de cristiano y tú tienes a lo mejor 20 o 15, lo puedes menospreciar por su edad, pero Dios es el que constituye, hermanos. Entonces, y ese es un problema que sigue vigente en las congregaciones, ya que se tiene la idea de que un joven es inexperto en alguna función, o que tal vez tenga duda en cuanto a la capacidad del servidor por su corta edad. Pero hay una manera de contrarrestar esta parte, hermanos. La única manera de repeler esas críticas es por medio de su conducta, es decir, por su honestidad, es decir, por su testimonio. ¿Qué es lo más eficiente, hermanos? El testimonio, ¿verdad? Con eso tú puedes taparles la boca. Cuando Pablo decía, tápales la boca. Pero ¿cómo? ¿A poco les va a poner un bozal? No. O sea, por medio de su ejemplo. Eso es de lo que está refiriendo. Entonces es lo mismo que cada uno debe de hacer. No podemos estar aclarando las críticas que nos hagan, sino que solo podremos hacer por nuestra integridad y comunión con Dios. La comunión con Dios es la que te va a respaldar, hermanos, porque dice que si tú le buscas en lo íntimo, Él en lo público te va a exaltar, te va a respaldar. Y también tu vida dentro de la comunidad de los creyentes y también con los de afuera. Eso es lo que te va a respaldar, hermanos. Y no vas a tener que estarte defendiendo, no, que fíjate que yo soy Juan sin miedo, o que tú no me conoces, ¿no? Mire, con su ejemplo, hermanos, con su ejemplo es más que suficiente. Entonces, hermanos, podemos observar que la conducta entre un hijo y uno que no lo es, dice que es el amor de Dios manifestado en su propia vida. Pero este amor no tiene nada que ver con cuestiones de que llegues y abraces a los hermanos y estés diciendo cada rato Dios te bendiga. Va más allá, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí, para la palabra amor que describe este versículo, dice que hay dos términos. El primero es, para amor, la palabra fileo. Y dice que esta palabra es ser amigo de alguien, o tener afecto por alguien de manera personal. Ser amigo de algo, de alguien, o tener afecto. Y este término dice que se usa naturalmente para el afecto íntimo, familia o amigos. Ese es el amor filial que le llaman. Vayamos, hermanos, a Juan capítulo 21, versículo 15. En este versículo, hermanos, hace el contraste de la palabra amor en sus dos sentidos, en sus dos significados. Juan capítulo 21, versículo 15.
dice lo siguiente: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí la palabra amas, me amas, es la palabra agape. Vamos a continuar leyendo. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí está el segundo, la palabra amo, aquí es la palabra fileo. Entonces, vemos, hermanos, que aquí hay, para la palabra amor, hay dos significados diferentes. Entonces, aquí vamos a ver otra palabra también, que es la palabra apacienta. Y apacienta dice que es pastar, o sea, de llevar ovejas a alimentar. Eso significa apacienta, que por extensión significa dar de comer. Entonces, hermanos, solo podemos demostrar que amamos a Jesús amando a los demás. Vamos a ver el segundo significado de la palabra amor, que es la palabra ágape. Y su significado es afecto o benevolencia. Afecto o benevolencia. Y dice que es y debe ser la más grande virtud del Hijo de Dios, o sea, de los creyentes, y del que sirve al cuerpo de Cristo, es decir, amor ágape. Es aquí donde nosotros debemos meditar, hermanos. ¿Por qué hago lo que hago dentro de la congregación? ¿Lo hago por cumplir con algo que me está diciendo la iglesia? ¿Lo hago para que me vean? ¿Lo hago para que vean que soy espiritual? El centro, el móvil de esto es el amor que proviene de Dios en tu vida. Porque el día que usted se decepcione, hermanos, del liderazgo o del mismo pastor o de las pruebas que le puedan venir, usted va a dejar de hacerlo. El amor es lo que usted le mueve a hacer lo que hace para Dios, el amor que usted le tiene a Dios. Entonces, vemos que Jesús corrigió el pensamiento judío en dos direcciones. Dice que insistió en que el mandamiento de amar a los semejantes no es una ordenanza limitada. Vamos a verlo por qué. Lucas 10:29. Lucas capítulo 10, versículo 29. Lucas 10:29. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Recordemos que el pueblo judío tenía metidos a los tuétanos que solamente debían de amar a los suyos, a los del pueblo. Y aquí le dicen: ¿quién es mi prójimo? No, dice: no os hagáis, o sea, es el que tienes a tu lado, ¿verdad, hermano? Entonces, los judíos dice que rechazaban a los gentiles y a los samaritanos. Por lo tanto, dice que el amor lo habían limitado únicamente a la esfera de su propio pueblo, ¿verdad? Solamente los voy a amar a los míos. A los gentiles samaritanos, no, esos no. De hecho, se referían a ellos de una manera muy despectiva. Vemos también, hermanos, que ágape es aquel amor que no importa que nos puedan hacer o que nos puedan decir de nosotros, jamás vamos a desear un mal para quien nos ofenden. Y es aquí, hermanos, donde cambia todo, ¿verdad, hermanos? Es ese amor ágape que nos hace amar a lo que no se puede amar.
humanamente, donde ese amor es un amor incondicional. El mundo que dice, si tú me tratas bien, si tú me das lo que yo necesito, si me tratas bien, te voy a amar. Y si no, pues ya rompemos nuestro contrato matrimonial. De hecho, es algo que se extiende en el mundo, ¿verdad? Y por ahí escuché una noticia que ya quieren hacer los matrimonios por un periodo de tiempo. Y si te llevas bien, tú lo puedes renovar. Te dirían que, pues qué práctico, ¿no? Pero nada más absurdo, ¿verdad? El sistema de este mundo va en contra de los principios de Dios, hermanos, constantemente. Entonces, hermanos, es ese amor sacrificial, sobre todo los esposos, cuando no han visto de su esposa algo que querían que fuera. No se nos estaba diciendo, la vas a amar cuando solamente te trate bien, la vas a amar bajo toda circunstancia. Es el mandamiento, hermanos. Entonces vemos que ese amor agape va más allá que cualquier precepto del mundo. Vamos a Mateo 5:44. Mateo 5:44. Cuando el Señor Jesús dio este sermón, yo creo que a muchos les voló la cabeza con todo esto. Esa es la manera en cómo concluye el sermón. Dice 5:44 de Mateo, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así también lo mismo los publicanos? Y saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremendas palabras. Aquí el Señor nos vuela nuestra teología, nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar. Y dice, Señor, por lo tanto, hermanos, vemos que el amor de un creyente es importante en su vida, ya que tiene su origen en Dios. Por lo tanto, no podemos dar algo que no hemos recibido, hermanos. Juan 4:8. Primera carta de Juan 4:8. Primera carta de Juan 4:8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es este versículo que todo el mundo nada más resalta, en la última parte nada más, porque Dios es amor. ¿O no lo he visto por ahí todo el mundo? Dios es amor. Dice, pero aquí nos pide algo, el que no ama, o sea, nosotros. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí la palabra importante que vamos a repasar es la palabra ejemplo. La palabra ejemplo la vamos a ver de acuerdo al diccionario Bind, que es la palabra tupos, así como se escucha, tupos. Y que esta palabra denota en primer lugar un golpe.
impresión también denota la marca de un golpe. También la impronta de un sello. La estampa hecha por un molde. Figura, imagen. Hace muchos años me tocó ir a una fábrica de la Volkswagen en Puebla, y yo siempre me preguntaba cómo hacían los moldes. Y meten unas láminas grandes en un aparato, es como el tamaño de una casa. Meten una lámina como de 2 metros, algo así, y le dejan caer un molde de acuerdo a lo que quieren que salga. Pero no me van a creer, hermanos, cuando lo dejan caer, no lo dejan caer así de tajo, sino es paulatino. Pero cuando llega a la parte donde tiene que asentar, hasta tiembla. Y cuando sacan la figura, bueno, la lámina sale idéntica a la forma de una salpicadera, por ejemplo. A mí me sorprendió. Pues bueno, hermanos, muchas veces el Señor, cuando va a imprimir su carácter en usted, ¿cómo cree que va a pasar a veces? Son figuras, hermanos, pero cuando arremeten contra nosotros en alguna situación, cuando a veces nos dicen de cosas, nos he despojado algo, algún lugar, cuando nos quitan de alguna posición, Dios está formando un carácter en nosotros, y es donde dice el Señor: yo no lo entiendo, pero gracias. Y duele, hermano, ¿sí o no? Duele ese trato, duele, y a veces uno hasta llora a veces, pero es necesario. ¿Nos queremos parecer a nuestro Señor? Sí, pero hay que pagar un precio y duele. También vamos a ver esa definición de acuerdo al diccionario Strong. También la misma palabra es tupos, y significa cuño, y entre paréntesis algo como golpeado, así lo ponen. También significa sello o cicatriz, figura, forma, lugar, modelo, señal, término. Entonces, hermanos, ¿alguien de aquí tiene cicatrices por un golpe que se dio? Sí, todos los hombres tenemos, ¿verdad? Regularmente tenemos, ya sea en la cabeza o en las rodillas, tenemos, y esa cicatriz no se quita fácilmente, ¿verdad? Aunque se haya curado la herida, esa cicatriz queda. Imagínense, así es como el Señor imprime su carácter en nosotros: paz, humildad, sencillez, mansedumbre, sobriedad, honestidad. Dios santo, ¿verdad? Por cuántas cosas tenemos que todavía nos falta mucho. Entonces debemos entender, hermanos, que para llegar a ser ejemplos se necesita la lealtad. Y la lealtad, hermanos, dice que es la fidelidad inconquistable a Cristo, sin importar el precio. Y en verdad, hermanos, aquí sí se tiene que pagar un precio cuando quieres ser leal a Dios. Porque cuando hay dinero, hermanos, en casa, es fácil dar, ¿sí o no, hermanos? Cuando tenemos es bien fácil. Sí, Señor, aquí está lo que tú me pediste, aquí está. Pero ¿qué tal cuando había 100 y ahora ya nada más hay 10? Ay, Señor, me estás pidiendo la parte, pero es que tú ves que no tengo. Ahí es difícil dar. O ¿qué tal cuando le empiezan a escasear las fuerzas o la salud? Y decir: ay, Señor, ahora sí no te voy a poder servir, me siento bien cansado, no te imaginas, no te imaginas, estoy hasta enfermo. Lealtad, hermanos. Dios lo puede levantar, aún estando enfermo. Ha habido ocasiones, testimonios de hermanos
que van hasta enfermos de la garganta, con calentura, con dolores, se paran aquí y pasa algo. Aquí estando aquí se quita, pero te bajas y regresa, hermanos. Es la fidelidad y estás cumpliendo la voluntad de Dios. Si está bajo esas circunstancias y usted hizo la voluntad de Dios, va por buen camino. Vamos bien, hermanos. Entonces, por ejemplo, en la milicia, dice que no es difícil ser un buen soldado si las cosas van bien. Por ejemplo, en México es un país donde no es un país belicoso en respecto a que no está en guerra, pero el soldado auténtico de valor es el que puede pelear bien con el cuerpo cansado y el estómago vacío. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que nos demanda el cuerpo? Descanso y comer, ¿sí o no, hermano? Es lo mínimo que nos pide nuestro cuerpo, descanso y comer. Y bajo esas circunstancias es difícil hacer lo que se nos pide hacer, ¿sí o no, hermanos? Sí, claro, cuesta. Entonces, cuando la situación parece desesperada y se encuentra en medio de una campaña militar es cuando está como en un fuego cruzado, donde hay, y es continuo, y hay conflicto, hay una situación difícil ahí, y cuyos movimientos no se pueden entender. Imagínese el soldado fiel. O sea, mientras el soldado esté en su zona de confort, entrenando, que le dan su sueldo, le dan su comida, porque los soldados así son, los mantienen reclutados por tiempo, para entrenarse, para un servicio determinado, hasta para prepararse académicamente. Pero ¿qué tal cuando salen a la zona de guerra? Ahí se acaba la comodidad, ¿verdad? Mientras haya comida y haya descanso, van a estar, pero cuando dicen pues cuando las vacas escasean y están flacas, ahí se ve quién es quién. Nosotros vamos a ser probados en diversas áreas, hermanos, y que no nos sorprenda, hermanos, porque vamos a ser probados. Si queremos ser ministros de Dios, vamos a ser probados. Vamos a ver otra marca que le autentifica al dirigente cristiano en cuanto a la lealtad, y es que se le va a desafiar en ciertas circunstancias de su vida, hermano. Por ejemplo, hombres fieles son aquellas personas de las cuales se puede depender para cumplir con sus responsabilidades y con su palabra. El Nuevo Testamento dice que tiene llamados frecuentes a la fidelidad y dice que es uno de los frutos del Espíritu. Y es muy común, hermanos, que gente desea ocupar un liderazgo. No está mal. El problema es que dicen, lo quiero ahora y lo quiero ya. ¿Que no ves que soy? Que no soy el teólogo reconocido. Yo ya tengo por ahí estudios de un instituto ya de renombre. Pero falta que sean probados estas personas. Porque a veces, hermanos, cuando nos enfrentamos al desafío del ministerio por las cosas que podemos atravesar, hay cosas que te pueden hacer claudicar: el desánimo, la escasez económica, la enfermedad, el cansancio, la opresión del mundo. Son muchas cosas, hermanos, que se van. Si usted desea, o si Dios lo está llamando a algo, es el precio que vamos a pagar. No es fácil, hermanos. Por lo tanto, dice que se requiere hombres fieles. Usted no sabe cuando el pastor Ricardo se tiene que parar aquí, si él está enfermo o no, si él está en una escasez. Usted a veces no lo sabe porque no se extiende regularmente. Pero muchas veces uno está aquí parado y uno viene quebrantado. Usted no lo sabe, pero a veces viene uno quebrantado por el trato que tenemos o por lo que se ve en la congregación. Y eso a veces te puede traer un desánimo, un desaliento. Pero dices ahí donde tú pones la mirada en Cristo. Por lo tanto, la persona llamada dice que debe ser fiel en todas sus responsabilidades. Imagínate, hermano, que el pastor se le ha encomendado el cuidado de la iglesia y que diga: ay, ¿sabes qué, amor? Hoy no voy a la iglesia. ¿Por qué? Pues no quiero ir. Dame una razón suficiente. Pues que eres el pastor. Imagínense, hermanos, que el pastor deje de venir. ¿Usted puede pensar algo así?
Es algo como que impensable, ¿verdad? Que el que debe estar principalmente no está. Entonces, para un llamado así se requiere fidelidad en el corazón de los creyentes. Y eso solamente estoy hablando del pastor, o sea, estoy hablando también de los otros servidores, los maestros de la iglesia infantil, los sugieres, los ministros de alabanza, los del audio, las asistentes de los pastores, por ejemplo. No se imaginan, hermanos, el mal que hace cuando un servidor se ausenta. Es un problema a veces, y que Dios provee. A veces hay que un hermano, ¿sabes qué, hermano? Tienes que dar tu otra clase, porque no vino el maestro, porque dice que se machucó la uña pequeña del dedo y le duele mucho y no puede venir. O sea, cosas de ese tipo, hermanos, solo por mencionar. Entonces sí se requiere esa fidelidad al cuerpo de Cristo, hermanos. Sí se afecta al cuerpo de Cristo cuando alguien no hace lo que tiene que hacer. Y es donde entra el amor, hermanos. Y tú confías en que Dios te ha llamado, Él te va a respaldar. Puedes venir enfermo, puedes venir cansado, puedes venir atribulado, pero eso no te va a detener. Y es aquí, hermanos, donde dejamos ese evangelio enfocado al hombre, y se predica un evangelio enfocado al reino de Dios. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquí la palabra fe también se puede traducir como fidelidad, de acuerdo al diccionario. Entonces, la fidelidad dice que se debe manifestar en todo momento de nuestra vida, pero debemos tener cuidado de que esta fidelidad no caiga en una confianza. Ahora vamos a ver por qué. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios para que nosotros seamos fieles? Esto sí me gustaría que lo apuntaran, hermanos. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios para que nosotros seamos fieles? Número 1, dice que nos da discernimiento para reconocer aquellas personas y situaciones que le originan problema. Vuelvo a repetir: nos da discernimiento para reconocer aquellas personas y situaciones que le originan problema. Y en esta parte es hermoso, hermanos, que Dios te puede mostrar a tu vida de una manera personal situaciones, cosas, personas que te son tropiezo en tu vida y no te van a dejar crecer y te van a llevar a ser infiel. Eso es importante, hermanos, que usted aprenda a distinguir esas partes. Número 2, nos provee del dominio propio para apartarnos de todo aquello que sabemos que es malo, y nos da la dirección para escoger solo lo que es correcto. Vuelvo a repetir: nos provee el dominio propio para apartarnos de todo aquello
que sabemos que es malo y nos da la dirección para escoger solo lo que es correcto. Eso es hermoso, hermanos, porque muchas veces somos movidos a tomar decisiones cuando estamos emocionados. Muchas veces por la emotividad podemos tomar decisiones muy equivocadas y ahí necesitamos el dominio propio. Sobre todo cuando hay que hacer compras. Decir, sí, está muy bien la oferta, vamos a comprarlo. Pero no te detuviste a preguntar, Señor, pues está bien lo que vamos a hacer. Es una decisión importante. Y está relacionado con el punto anterior, que nos da discernimiento. Al darnos discernimiento dice que podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si detectamos lo que es malo, podemos declinar, no, esto no. Y eso nos da dirección a nuestra vida para escoger lo correcto. Número 3. Nos da el libre acceso para orar pidiendo su ayuda. Repito, nos da el libre acceso para orar pidiendo su ayuda. Es algo que tiene el ministro, hermanos, que sabe en ese momento cuando está orando que Dios le va a dar esa entrada a su reino, todo creyente. Pero cuando el ministro necesita orar, necesita muchas veces el consejo de Dios, y ahí está, Dios le responde, Dios le habla, le muestra y acude para su ayuda. Número 4, hermanos, buscar la compañía de aquellos que aman a Dios. Y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Repito, buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Es esa parte, hermanos. Hermanos, usted se tiene que rodear de gente que realmente busca a Dios, que sean espirituales. ¿Por qué? Le van a ayudar a crecer cuando usted esté pasando por una situación, cuando esté pasando por una prueba y usted no sepa qué hacer, y Dios va a usar a esa persona para hablarle. Yo cuando empecé a caminar, cuando conocí al Señor, Dios me empezó a rodear de un grupo de personas que me ayudaron a permanecer. No porque yo dependía de ellas, sino Dios proveyó a través de esas personas para que me ayudaran a caminar en ese inicio que se requiere mucho. Y esas personas te perciben. Ten cuidado con esto, hermano. Ten cuidado, no lo hagas. Eso no te edifica, no te va a hacer bien. Y es una bendición, hermano. A veces uno, porque es pequeño, a veces uno ya no tienes mucho discernimiento, pero Dios los ha puesto. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo. Algo importante, hermanos, huir de la tentación es el primer paso para ser fieles. Aquí no es de que, voy a acercarme para ver qué están diciendo. Si es algo malo, voy a orar para que todo marche bien. ¿Será, hermanos? ¿No será que está uno ahí dentro metido y chismoso? Seamos sabios. Cuando vemos este tipo de situaciones, huyamos. El varón no puede estar diciendo, voy a entrar al antro y les voy a predicar ahí, cuando Dios te sacó de eso. Yo no dudo que Dios pueda usar a una persona para hablarle a alguien adentro, pero que no lo usen como excusa, porque es un lugar de tentación. Hay vicios, hay mujeres, hay drogas ahí, no hay nada bueno ahí. Por lo tanto, hermanos, que Dios nos conceda discernimiento para que cuando veamos la tentación, huyamos. Nosotros a veces nos sentimos muy fuertes y queremos hacerle frente a algo, cuando en realidad Dios nos manda a huir de ello. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice lo siguiente: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor.
vemos que el apóstol Pablo muestra tres cosas muy importantes. Algo de lo que segurito va a venir en nuestra vida es la tentación. Tarde que temprano va a venir a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es parte de la vida que vamos a tener aquí estando en la tierra. Dice que la palabra griega dice que traducimos por tentación, dice que quiere decir más bien una prueba. Y que es algo diseñado, aquí hay que poner atención, que es algo diseñado no para hacernos caer, sino para que lo superemos y salgamos más fuertes de lo que entramos. Ese es el objetivo. No es el propósito de hacernos caer ni claudicar, hermanos, sino para que la podamos superar y salgamos de ello más fuertes de lo que entramos. Entonces, el segundo punto, hermanos, el que le acabo de hacer primero, el segundo punto dice que cualquier tentación que nos pueda sobrevenir no será nada nuevo. ¿Has escuchado aquellas personas que dicen, no, es que si conocieras lo que estoy viviendo, no lo podría soportar? Así como que, ay, cálmate, todos estamos expuestos a las mismas tentaciones, hermanos. Entonces, otros hermanos seguramente la habrán resistido y habrán salido vencedores. Cuando estemos pasando por alguna prueba, pensemos que otros la han pasado antes que nosotros y que por la gracia de Dios la han resistido y conquistado, y su fidelidad se va fortaleciendo. Y también, hermanos, como último punto, dice que con la tentación, dice que siempre habrá una salida. Por lo tanto, hermanos, Dios nos demanda fidelidad. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 2. Primera de Corintios 4:1, hermanos. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y fiel, hermanos, dice que es ser digno de confianza. Hermano, ¿usted quiere ser digno de confianza? ¿O no? ¿No, hermanos? ¿Sí, hermanos, o no? ¿O todavía lo van a pensar? Oh, hermanos, es algo muy preciado por Dios que usted sea fiel, que seamos fieles a Dios. Pero nuestra fidelidad va a ser imperfecta. Pero Dios sabrá hasta qué punto, hermanos. Entonces dice que fiel es ser digno de confianza. Dice que si somos fieles en lo pequeño, dice que se nos confiará lo grande. Lucas 16, versículo 10 al 12. Lucas 16, versículo 10 al 12. Dice lo siguiente: el que es fiel, ¿están ahí, hermanos? ¿Sí? Ok, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí, hermanos, en los versículos 10 y 11, la lección es que la manera en que uno realiza una tarea pequeña de la mejor demostración de que si está capacitado o no para encargarse de algo mayor. Es decir, hermanos, muchas veces podemos menospreciar tal vez una actividad de un ministerio. Por ejemplo,
¿Qué tal el ministerio de oración, el ministerio Elías? No sé si aquí haya ministerio Elías, pero es un ministerio que no se le ve. ¿Por qué? Porque cada quien, o sea, los sábados se reúnen en zona sur regularmente. Los que pueden reunirse ahí llegan. Pero tristemente se reúnen pocos, hermanos. No llegan ni a 20 personas. Cuando somos una congregación en zona sur de alrededor de 500 personas. Entonces dice, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Por qué si la gente quiere convocar, si se reúne, o sea, los hermanos se interesan por la alabanza, por ser maestros o por tener un liderazgo? ¿Por qué? Porque son cuestiones que no se ven. Pero una de las cosas de los ministerios más poderosos es el de la oración, hermanos. Un cristiano no se puede concebir si no tiene oración. O sea, no puedes pensar ser cristiano sin orar. La oración es muy importante de los ministerios, hermanos. Ese es uno. Por ejemplo, ¿qué tal cuando eres auxiliar de los maestros? Y dices, pues es que nada más me ponen a recortar, me ponen a ordenar a los niños en la filita. Hermano, si tú lo haces con un corazón correcto para Dios, Dios te está probando. Está viendo tu temperamento, tu paciencia. Está viendo si eres fiel en lo poco. Porque en lo más grande te pondrá si tú haces las cosas correctamente. No buscando un lugar, sino sabiendo que lo que haces tú lo haces para Dios. El mundo, ¿qué hace? Hace las cosas para ser visto. Tengo compañeros de trabajo que ellos hacen cosas que sean notorias, como diciendo, ¿qué tal lo hice? Así te dicen. Por ejemplo, hay áreas estratégicas en las dependencias de gobierno, en las jefaturas. Si tú le sirves bien a un jefe, el área que sea, él siempre te va a tener en buena estima y te va a tomar en cuenta. Pero ¿qué tal si tú le tienes que servir a alguien que está abajo de ese jefe? Dice, no, espérate, a ver si mañana te puedo atender. No, pero el jefe así lo atiendes. Entonces dice que las debemos hacer como para Cristo, no viendo ni agradando el ojo de hombre. Entonces es ahí que nosotros no hacemos acepción de personas. Entonces debemos ser fieles aún en esos pequeños detalles. Algo que me enseñó algo muy importante mi esposa cuando estaba en la iglesia infantil es que era bien diligente. Bueno, es muy diligente para hacer esas cosas de las manualidades. Yo le decía, oye, pero esa línea, ¿quién la va a ver? Yo le decía, ¿quién la va a ver? Pues Dios la ve. Y me decía, hay niños que ven eso. Y sí, cuando me tocó estar como maestro de los niños, me tocó ver que los niños observan esos pequeños detalles. Dios se va a los detalles, hermanos. Donde usted cree que nadie lo ve y nadie lo está escuchando, Dios está poniendo su ojo en usted, en lo poco, en lo secreto. Ahí donde nadie lo ve, Dios lo está mirando. Y no necesariamente está tocando trompeta. ¡Hey, aquí estoy! ¡Hey! No. Dios lo ve. Es lo más. Si Dios lo ve, con eso es suficiente. Entonces, hermanos, en las cosas del mundo, dice que en lo natural, dice que nadie va a ascender hasta que haya dado pruebas de honestidad y de capacidad de trabajo en lo que hace. Por ejemplo, alguien que puede ser digno de ascender es aquella persona que llega temprano, aquella persona que si el jefe le pide, oye, ¿sabes qué? Necesito que te quedes más tiempo porque no salió el trabajo. Sí, me voy a quedar, pero no te vamos a pagar más. No importa. Entonces hace como esos méritos, ¿no? Si aún en lo natural, hermanos, tienen que ver su fidelidad, porque fácilmente podría haber dicho, ¿sabes qué? Yo compro un horario de 9 a 6. Tú me pagas por ese horario, no me estás pagando más, por lo tanto yo me voy. Entonces dice, bueno, si es un jefe muy flexible, vete. Pero ¿cree que el jefe lo puede considerar para algo más serio? Jamás lo va a considerar para algo más serio y una mayor responsabilidad. Mateo 24:45. Mateo 24:45 al 46 dice lo siguiente, hermanos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. No sé, hermanos, pero cuando leí estos versículos dije, Señor, pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir siendo diligentes para lo que tú nos has llamado. Entonces vemos que el servidor que cumplió con su deber fielmente dice que recibió una responsabilidad mayor, y el que falló recibió su merecido. Hermanos, ¿saben cómo Dios le va a premiar, le va a recompensar cuando usted está sirviendo fielmente? Con más trabajo. Cuando te dicen, estás en la iglesia infantil, estás trabajando aquí, y te dicen, y a veces tienes el tiempo bien corto, y después el pastor te dice, ¿sabes qué, hermano? Hay necesidad que te vayas a otra congregación, así los sábados, en la tarde, después del instituto, vas a dar clases a una célula, vas a darle clases a un grupo de niños. Y así como que sientes que tambaleas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí está la gracia de Dios. Dios te está recompensando con más trabajo. El mundo dirá, ¿cómo crees? Te están negreando. Allá afuera te dicen tus familiares, ¿cómo crees? Te están negreando, no te das cuenta, ni para los pasajes te dan, por favor. ¿Cómo vas a creer que Dios te está recompensando? Bueno, es que el mundo piensa en las cosas terrenales. Por lo tanto, hermanos, gócese. Si el pastor o el líder lo está considerando para algo más, gócese. Dios está poniendo sus ojos sobre usted para que usted le conozca más. El servicio, hermano, le va a hacer crecer y lo va a fortalecer para sus propósitos de Dios. Y usted va a ser una bendición no solamente para la comunidad de la iglesia, sino para donde usted esté, en su casa, en su trabajo. Usted va a ser un medio de bendición, en verdad. Eso es algo que viene. No es necesario que usted esté persiguiendo las bendiciones, como dice la gente de la prosperidad, que está arrebatando las promesas y diciendo declaro, decreto y no sé cuántas cosas dicen y hacen para conseguir las bendiciones, cuando en realidad la bendición está cuando usted sirve a Dios y es fiel, y no es necesario que esté arrebatando ni persiguiendo las bendiciones. Entonces, hermanos, vemos que es inevitable el que nosotros descuidemos, o sea, más bien no debemos descuidar nuestro servicio, sino que nos debemos encontrar ocupados y así cumplir con lo que Dios nos está poniendo a hacer. 1 Timoteo 4:12, ese ya lo hemos estado leyendo. 1 Timoteo 4:12 dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí vamos a revisar la palabra pureza. Dice que pureza indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción a Dios. Repito, la pureza dice que indica un estado del corazón en el que hay una completa devoción a Dios. Así como se dice que el agua adulterada es pura y que el oro sin impurezas es oro puro, el corazón puro es el corazón no dividido, en el que no existe conflicto de lealtades ni intereses, ni mezcla de motivos, tampoco hipocresía o falta de seguridad. Y se reduce a una entrega completa, manifestada hacia Dios. Y probablemente, hermanos, este sea el sentido que el Señor Jesús lo utilizó en las bienaventuranzas. Vayamos ahí, hermanos. Bienaventurado, cuando dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8.
En eso se está refiriendo al Señor. Entonces, vemos, hermanos, que la pureza es cuando solamente nos entregamos a Dios y estamos libres de toda distracción humana. Y es cierto, hermanos, si nuestro corazón empieza a estar dividido en darle preferencia a los afanes de este mundo, al trabajo excesivo, el trabajo excesivo en casa, a los distractores, por ejemplo, el entretenimiento, la televisión, los jóvenes, tal vez los videojuegos, el internet. Puede haber muchas cosas que puedan dividir tu corazón, pero cuando estamos en esa pureza de un corazón puro, limpio, es que nos podemos entregar a Dios. Por lo tanto, no habrá un obstáculo algo que te impida servir a Dios. Podemos ver, hermanos, que la ausencia de honestidad en cada una de las personas que forman el cuerpo directivo y administrativo de una iglesia local, ya sea pastor, diácono, diaconisa o cualquier líder, dice que fácilmente puede abrir las puertas al mal desempeño de cualquier ministerio. Eso es muy cierto. Si la cabeza está marchando mal, lo demás seguro al tiempo, es cuestión de tiempo que empiece a funcionar mal. Se empieza a degradar el ministerio cuando hay ausencia de honestidad, hermanos. Tarde que temprano eso va a caer. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado, ni puede tener dobles de corazón los ministros. Se ha sabido, hermanos, que ha habido muy malos testimonios, tristemente, de líderes, de pastores, a nivel mundial. No me estoy refiriendo en alguna denominación en particular. Hemos visto que en las últimas décadas han sido muy vergonzosos los escándalos que se han dado y que se han visto concretados por los líderes deshonestos dentro del seno de la iglesia en diferentes partes del mundo. Muchos de esos escándalos, hermanos, dice que son cometidos por esas personas, por esos líderes, y que han tenido su origen en sexualidades desviadas y enfermizas fuera de lo establecido por Dios en su bendita palabra, así como también en sus leyes naturales. Muchas veces nos espantamos de la pederastía de que se vive en la iglesia católica, pero tristemente se vive también en el cristianismo, hermanos, tristemente, y para vergüenza. Entonces, hermanos, la deshonestidad por parte de una persona llamada cristiana, y mucho más aún cuando se trata de un servidor, dice que es una vergonzosa deshonra al buen nombre de Dios y a su palabra bendita. Dice que es una afrenta a la obra del Señor. Es algo muy delicado, hermanos, que nosotros puedan ver un mal testimonio. Es malísimo. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad. Otras personas están desviadas en una herejía, y la iglesia tradicional, la iglesia católica, está en una herejía, pero nosotros conocemos la verdad, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y no tenemos por qué caer en eso, hermanos. Dios nos ha dado las arras, nos ha dado de sí para que andemos dignamente. Pero vamos a la parte B, hermanos. Hablamos de la parte mala que se ve, pero gracias a Dios, hermanos, por las tantas personas honestas que forman las filas de la iglesia del Señor, tanto fuera como dentro del liderazgo. Y es algo bueno, muy bueno, porque Dios siempre dice que mantiene su remanente, ha guardado los suyos. Y si usted le pregunta a la gente qué opina del cristianismo, la mayor parte le va a decir que somos hipócritas, nos van a decir que somos eso. Están generalizando. Pero también ha habido hombres y mujeres fieles al Señor que han pagado el precio por dar un buen testimonio. ¿Y saben qué pasa con aquellas personas que dan un buen testimonio? ¿Cómo se refieren a ellas? Que son herméticas, que son anticuadas. Pero lo que pasa es que los impíos son confrontados por la santidad de esa persona. Dicen, no te juntes con esa persona. Es más, te evitan, hermano. No sé ustedes, hermanos, si usted se siente muy cómodo con los impíos, tenga cuidado. La gente se tiene que sentir en algún momento incómoda
O sea, los que están viviendo en impiedad constante se deben de sentir confrontados con su vida de santidad. A mi esposa luego le dicen que sus compañeras son tremendas. Dice, no, cállate, porque ahí viene Janet. Cállate. Dice, no digas malas palabras. Así le dice. ¿Por qué? Porque está haciendo luz en esa parte, por la misericordia y por la gracia de Dios que le ha hecho vivir así. Y usted, hermano, tenemos que hacer luz nosotros. Y ellos, en su momento, si te ven feo, que bueno, hermano, vas bien. ¿Por qué? Porque estás viviendo, agarrando a Dios. Estás reflejando la santidad de Dios. No te tienes que sentir tampoco ni cómodo con ellos. Tampoco quiere decir que huyas constantemente, sino pues cómo les vamos a anunciar el Evangelio. Pero gracias a Dios por aquellas personas que se mantienen fieles al Señor, que pueden ser pocas, pero que dan un buen testimonio al mundo. Entonces, en la sociedad que vivimos, las crisis de valores éticos, morales, sociales y aún espirituales, dice que están afectando negativamente a los diferentes estratos sociales. Vivimos en una crisis de todos estos valores éticos, morales, sociales y espirituales. ¿O no, hermanos? O sea, cada vez nos damos cuenta que aún hablas con tu jefe y es muy natural para él hablar de la corrupción, de vivir en una vida doble, de vivir impiamente, hablando palabras de doble sentido. Para ellos es normal. Es más, si te escuchan hablar apropiadamente, te dicen que estás mal, que eres un tonto, que eres un retrasado. Pero es la parte que a nosotros nos va a tocar vivir. Y ya para ir terminando, hermanos, los antivalores, o sea, lo que es contrario a los valores y principios, dice que golpea por donde quiera y destruyen la confianza, la fe y la buena voluntad de mucha gente. Sin embargo, hermanos, los creyentes estamos llamados a hacer ¿qué? A ser sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí lo puede leer usted en Mateo 5:13 al 16, ahí puede leerlo. Dice que estamos llamados a ejercer influencia con nuestro buen testimonio en la vida social, moral y espiritual de los demás. Somos llamados a que con nuestro buen comportamiento como cristianos hagamos que la luz de Cristo brille en nuestras vidas, para que sean alumbradas las vidas de los que andan en oscuridad y puedan ser salvos. Y es así, hermanos, como podemos definir más ampliamente la palabra honestidad en un servidor del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, podemos ver a la luz de lo que ya repasamos, que la palabra honestidad no se limita a decir, porque dices la verdad, eres honesto, porque regresaste el cambio, eres honesto, o porque checaste tu tarjeta a la hora que debías, eres honesto. No, va más allá. Vemos la escritura que nos lleva más, y es ahí donde el mundo pues ya no puede ni entrar, ¿verdad? Así que angosta es la puerta, ¿verdad? Y la puerta estrecha que nos lleva hacia él. Pues entonces, hermanos, pues sigamos adelante y seamos ese buen testimonio, no solamente para dentro de la iglesia, sino a los de allá afuera. Allá afuera es el reto, hermanos. Aquí es fácil, hermanos. La verdad, sí o no, es muy grato estar entre hermanos. Es fácil, es grato y está bien. El reto está allá afuera. El reto es estar con la familia allá afuera. Cómo tratamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, cómo hablamos, cómo vemos. Vamos a dar gracias, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, porque reconocemos que de ti proviene, Señor, toda bendición, toda buena dádiva, y tú nos muestras cómo debe ser nuestro caminar, nuestro andar, cómo debemos ser honestos, Señor. Y vemos, Señor, que lo que piensa el mundo con respecto a honestidad está muy corto, muy limitado conforme a lo que tú muestras en la Escritura, Señor. Como servidores nos quieres llevar a más, Señor, pero rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, para no caer en tentación y que nos libres de todo mal, Señor. Ayúdanos, Señor, para que seamos un buen ejemplo, un buen testimonio a la iglesia, a nuestras familias, a los que nos rodean,
en nuestro trabajo, en la calle, Señor. Te pedimos que tú nos des el dominio propio, la sabiduría, el denuedo, Señor, para que andemos dignamente cada día de nuestras vidas. Te damos la honra y la gloria, Señor, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos y nos vemos hasta dentro de 15, ¿verdad? Dentro de 15 días ya viene el Congreso de Evangelismo. Los esperamos allá, hermanos, los espero ver.